Y luego con la premisa de que si programáis usando DBX Class podéis programar olvidándoos de la cosa esa que se llama SQL. Vamos allá. Primero de todo, como he dicho, soy Yuri. Me voy a presentar un poco. Si no escucháis en esta slide no pasa nada. Deciros, formo parte del equipo de Capside. Soy desarrollador en Capside. Soy relativamente joven en esto de Perl. He escuchado por aquí que hay gente que lleva 20 años o burradas así con Perl. Yo llevo solo 3. Eso sí, me peleo a diario con Perl, así que como comprenderéis, pues me he peleado bastante con la criatura. ¿Qué más? Mis tiempos libres me gusta subirme por las paredes, literalmente. Y por último, es la primera vez que me subo en un sitio como este. Me han liado obviamente Alba y Pepelu. Y con eso lo que quiero decir es que mi objetivo de estar aquí es que aprendáis algo y por tanto os pido el favor de que me ayudéis a hacerlo. Es decir, si hay algo que no quede claro, si tenéis alguna duda o lo que sea, por favor preguntadme, ¿vale? Pues eso, antes de empezar hablaremos un poquito de los autores de DBX Class. Un poquito el cerebro del proyecto es Matt Trout. El maintainer es Peter Ravison, que la sube en Depan. Y por otro lado está Jess Robinson, que ya se encarga un poco de la documentación. Esto de encargarse de la documentación suena un poco como una tarea un poco importante, si lo quieres, ¿no? Pero si miráis la de documentación que hay de DBX Class, la verdad es que es un currazo. ¿Qué más? Un último apunte. Nosotros a veces cuando desarrollamos, cuando estamos programando, pues nos metemos por Stack Overflow, nos metemos por foros, etcétera, etcétera, a pedir ayuda. Sepáis que esta gente tiene una mailing list y que además tiene un canal en IRC. No he usado nunca el canal, he entrado una vez, he visto que hay del orden de 200 personas, pero tengo entendido que son súper responsivos, así que tenedlo en cuenta y si alguna vez tenéis una duda, pues que sepáis. ¿Qué? Private ahí las 24 horas y contesta todo. Ok, pues eso, tenedlo en cuenta. Vale, ¿cuáles son mis objetivos personales en cuanto a esta charla? Primero de todo, espero ser capaz de daros una intuición, y esto es lo más importante, de qué es, cómo funciona y para qué sirve DBX Class. Me da igual si alguna parte de sintaxis de las que voy a acabar hablando y tal se os olvida para esta documentación, pero para mí lo más importante es que cojáis esta intuición. Si encima de eso resulta que soy capaz de que establezcáis una base de conocimiento en base a la cual luego vosotros mismos, ahí metiéndoos de pies en el barro, como se suele aprender, sois capaces de ir ampliando, pues mejor. Y un último apunte, que lo siento, no es una presentación de DBX avanzado, es más bien una introducción, pero por el camino intentaré meter algunas herramientas, más bien algunos problemas con los que yo me he topado y que bueno, espero que sirvan también. Vale, ¿por qué creo que si estáis empezando con esto de Perl debéis aprender DBX Class? Lo he dicho de otro modo, porque creo que DBX Class es una parte muy importante dentro del ecosistema de Perl hoy día. Tiraré bastante para atrás. Tenemos unas entidades que se llaman bases de datos, en las que guardamos datos. Y por otro lado tenemos nuestras aplicaciones, nuestros scripts o lo que sea, que lo que queremos es acceder a estos datos. Para hacerlo, pues necesitamos una interficie, una capa de extracción, como queramos llamarlo. Fijaos que hablo de interficie en el sentido más funcional, necesito poder acceder a esos datos, y hablo de capa de extracción en el sentido de que espero que esa capa que meta entre medio sea capaz de poder delegarle algunas responsabilidades, que me quite tener que preocuparme de detalles de capas inferiores. Esto podría ser una interfaz o una base de datos, ¿no? Esto viene de lejos, mira, Javi lo conoce. Esto fue, creo, en mi segundo año de carrera, me pusieron este código delante y debo decir que yo soy una persona un poco obsesiva con mi código. Me gusta, normalmente le dedico una iteración a mantener pues, los saltos de línea consistentes y cositas de estas. Entonces, en este contexto, a mí me metes SQL a pelo ahí en medio y la verdad que me salen un poquito sarpullidos, ¿no? Y bueno, esta es una manera de hacerlo. ¿Qué más? Lo que os decía, SQL es un lenguaje que está muy bien, que es muy útil, pero para lo que está pensado, para lo que sirve. Que en mi opinión no es estar ahí en medio de un trozo de código con el que quiero acceder a una base de datos de forma explícita. ¿Qué más? En un trozo de código como el que hemos visto, de JDBC, ¿qué pasa? Estamos programando en este caso en Java y de golpe y porrazo pues nos encontramos picando SQL. Este cambio de lenguaje, este cambio de contexto es incómodo. Bueno, no es muy agradable, ¿no? Particularmente no. Le pediría a esa capa intermedia que no me obligue a hacer esto. ¿Qué más? El SQL en concreto, esta es una opinión personal, me parece un lenguaje un poco áspero, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con lenguajes de alto nivel como Perl o Java o cosas de estas, ¿no? ¿Qué más? Importante, en este código hemos visto que tenemos un puñado de queries, unas cuantas queries que están hardcodeadas en SQL, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de X tiempo resulta que el backend
donde guardamos los datos, nos cambia y ya no usa SQL, usa SQL o LQS, como quieras llamarle. ¿Qué haces ahora con todas esas clases que tienes picadas y todas esas consultas que tienes ahí hardcodeadas? Guay, ¿eh? ¿Qué más? Le pediría también que fuera capaz de ofrecerme mejoras en cuanto a rendimiento. Es decir, a veces los usuarios hacemos cosas como hacemos queries y luego no utilizamos esos datos. Pues me gustaría que una herramienta como en este caso de DBX Class fuera capaz de preocuparse de estas cosas por mí. Y por último, como ya más o menos mencionado, tener el SQL ahí en medio me parece Vale, hemos visto esto, hemos visto un modo de hacerlo. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues nos ofuscamos, decimos que yo no quiero acceder a bases de datos de este modo, por tanto lo que voy a hacer es que no voy a usar bases de datos. Ya está decidido, me voy a montar otro modo, lo que sea. No es realmente una opción, entonces lo que vamos a hacer es sacar un poco la cabeza, ver qué está haciendo la gente por ahí, y vemos que están usando sobre todo unos cacharros que se llaman ORMs. ¿Vale? No quiero entrar demasiado en qué es un ORM. Nos quedaremos con que básicamente lo que hace es mapearnos el mundo, bueno, es Object Relational Mapper, y lo que nos permite es establecer un mapeo entre entidades de un mundo relacional y entidades del mundo de orientación a objetos. Vamos a ver un poco, vamos a hacer un poco un ejercicio de ver cómo podemos mapear estas entidades de un mundo de orientación a objetos y un mundo relacional. ¿Vale? En el mundo de orientación a objetos, ¿qué entidades tenemos? Tenemos clases, tenemos objetos, tenemos atributos, a muy grandes rasgos. Vamos a ver el mundo relacional. En el mundo relacional, ¿qué tenemos? Los elementos principales podrían ser tablas, filas y columnas. Entonces vamos a intentar establecer un mapeo entre ese mundo relacional y ese mundo de orientación a objetos. ¿A alguien se le ocurre a qué podría mapear una tabla? A una clase, ¿no? Bien. Yay. ¿Qué más? ¿Qué más elementos tenemos? Una fila. ¿Qué se os ocurre que puede mapear una fila en el mundo de orientación a objetos? Sí, a una instancia, a un objeto, correcto. Y la columna, que es una característica de este elemento de la tabla, a un atributo, ¿no? Correcto. Bien. Esto es lo que... ¿Alguien dice algo? Vale. Vamos a ver cómo se hace, cómo se establece este mapeo en el caso específico de DBX Class. Funciona del siguiente modo. Una tabla, lo que una base de datos es una tabla, en el mundo de DBX Class lo llamamos una result class. ¿Vale? Cuando hablaba de la intuición de DBX Class, va por aquí la cosa. Esto es lo que quiero que quede bastante claro. Cuando tenemos una tabla mapea una result class. La result class sabe de definición, de qué definición tiene esa tabla. Una fila mapea un result, ¿vale? Que yo normalmente lo llamo una row, porque a veces estamos acostumbrados a hablar en términos muy abstractos, pero creo que una row define mejor lo que representa eso. ¿Qué más? Una columna mapea en una columna de esa result class. Pero en el mundo de las bases de datos tenemos otras entidades, como por ejemplo cuando llego a una query en una base de datos, me devuelve un conjunto de filas. Ese conjunto de filas en el mundo de DBX Class será un result set. Y por último, tenemos también la base de datos, que en el mundo de DBX Class diríamos que una definición de una base de datos es nuestro esquema. ¿Vale? Es decir, repasando, tenemos una result class que define lo que sería una tabla en el mundo de DBX Class, tenemos un result set que no es más que un conjunto de filas, tenemos un result que es una fila, y por último tenemos el esquema, que es la definición de la base de datos. ¿Vale? Bien, visto esto es lo que me gustaría que a todo el mundo le quedara muy claro. Visto esto, ¿cómo hacemos las principales operaciones sobre bases de datos, create, retrieve, update y delete, en el mundo de DBX Class? Aquello que antes hemos visto con un pegote de SQL ahí metido en medio, ¿cómo funciona en el mundo de DBX Class que venía a deciros que es tan guay? Pues va así la cosa. La operación de create. Si os fijáis, tenemos un esquema, es el objetito esquema de la definición de bases de datos, sobre el que ya buscamos un result set, le decimos al esquema, oye, dame el result set artists, que vendría a ser, pues, todas las filas, el conjunto de filas de la tabla artists. Y aquí, ¿qué le digo? Pues créame una fila más, que es, en concreto, pues, una banda, ¿vale? A mí, personalmente, me mosquea un poco esa idea, ¿no? Si esa idea lo veo algo como más cercano a la base de datos que no a la orientación a objetos. Y me gustaría que en este caso, y de hecho es lo que hace, DBX Class nos permite no tener que preocuparnos de esa idea.
Vale, más creates. Por cierto, antes os he pintado aquí un esquema, es un poco el esquema ejemplo que voy a ir siguiendo. Ahora realmente no es tan importante, pero bueno, que lo sepáis, que básicamente la historia es que tenemos artistas que tienen varios álbumes y que participan en festivales. En este caso, para crear un álbum es ligeramente diferente, veremos que le pasamos a un artista, le tenemos que pasar a especificar la ID de un artista. Una vez más, a mí esto se me hace ligeramente raro tener que meter aquí una ID, ¿no? Y como veremos más adelante, DBX Class nos da recursos para no tener que gestionar esto por nosotros mismos. Lo veremos más adelante. ¿Qué más? La operación search. ¿Qué hago? Pues al esquema le pido un result set, llamo search y le especifico una condición. Una característica particular, el set se llama sobre un result set y lo que me devuelve es un result set. ¿Qué significa esto? Que puedo ir encadenando con searches al infinitum. ¿Vale? ¿Qué más? Un poquito, algún detalle más sobre el result sets. Si llamo a la operación search en contexto escalar, me devolverá un result set. Si llamo a la operación search en contexto de lista, lo que me devuelve es una lista de results, ¿vale? Tenemos operaciones, aquello como, dado un result set, puedo pedirle la primera fila, puedo decirle cuántas filas hay, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Lo típico de iterar sobre un conjunto de filas. Pues mediante next voy iterando. Pero al loro, este es un caso concreto, ¿vale? Fijaos en la condición del bucle que tengo aquí definida. Si veis, lo que hago es, al esquema le pido un result set y sobre ese result set llamo next. ¿Qué hace eso? Me dará el primer elemento. Haré la iteración que sea, volveré al while y volveré a evaluar ese trozo de código. ¿Qué haré? Pues le pediré al esquema un result set albums y le pediré el siguiente. Y me dará otra vez el primero. Y efectivamente lo que hemos hecho es construir un bucle infinito. ¿Vale? Así que al loro con cosas de estas. Vale, hay otro. DBX Class nos provee de otra operación para hacer búsquedas que tiene la particularidad que está pensada o que el objetivo es que nos devuelva una y solo una fila, ¿vale? Que es find. ¿Qué significa esto? Pues que espera una condición que sea suficientemente selectiva para devolverme una fila. Y lo que ocurre es que si no es así, pues se queja. Es normal, ¿no? Estás utilizando una operación que en teoría devuelve una fila, él, lo que va a la base de datos, obtiene un montón de filas, no tiene el criterio para discernir qué fila devolverte, y pues vale. ¿Qué más? Update. Update podemos llamarlo a nivel de fila y a nivel de result set. Pues tengo una fila, le hago update, le paso el valor que sea y ya está. ¿Qué más? DBX Class nos provee de una serie de accesos. Para cada nombre de columna nos setea un accesor que podemos usarlo para obtener el valor de esa columna. Como si llamo result email, sin los paréntesis obtendría el email de ese usuario. Y a la vez, si le paso un valor, seteará el valor de ese usuario. En este estilo de aquí abajo. Importante, si no llamo a ese update, ese cambio no se va a persistir, ¿vale? Si yo dejara todo eso ahí sin las tres últimas líneas, si quitara la última línea, ese cambio no persistiría, ¿vale? Tenedlo en cuenta. ¿Qué más? El result set a nivel de, el update a nivel de result set, pues viene siendo más o menos lo mismo. Delete también lo podemos llamar a nivel de row level y a nivel de result set. Vale, estupendo. Hemos visto las diferentes entidades que componen el ecosistema de DBX Class. Hemos visto cómo hacer operaciones de las que solemos hacer una base de datos en el mundo de DBX Class. Pero ¿cómo sabe DBX Class cómo llevar a cabo estas operaciones? ¿Os acordáis de aquello que hemos dicho antes de las result classes, que son las definiciones de las tablas? Pues es mediante esas result classes. Vamos a hablar de esto ahora. De hecho, lo que haremos será ver cómo definimos todo el esquema de la base de datos. Si os acordáis, teníamos la clase esquema, que hablaba de la definición de la base de datos, y las result classes, que hablaban de las definiciones de las diferentes tablas. Empezamos por el esquema, que es tan simple como esto. Heredo de DBX class esquema y tengo el método este que se llama load namespaces, que lo que hace es patearse el namespace de mi aplicación buscando pues clases del tipo result o result set. Aquí le podemos pasar parámetros para especificarle demás namespaces y demás. Pero como comento aquí, es buena práctica namespacear vuestra aplicación bien por vuestra propia, por no perder neuronas por el camino. Por ejemplo, el esquema pues lo pongo, bueno, este sería un ejemplo, ¿vale?
¿Qué más? Todo esto está muy bien. Ahora, ¿cómo conecto? ¿Cómo hago una conexión con la base de datos? Pues es lo más simple. DBX Class Schema nos provee de un método que se llama connect, al cual le pasamos un DSN, en este caso username password, por ejemplo. Eso nos devuelve un esquema, y sobre el esquema, como hemos estado viendo hasta ahora, pues podemos pedirle result sets, sobre el result sets ir llamando searches y demás operaciones. Claro, si cada vez que quiero usar un esquema tengo que picarme todo este bueno, no sé, a mí me parece que es bastante que picar, ¿no? Entonces una buena opción es, en mi clase esquema lo que me defino es, por ejemplo, una función que me realizará la conexión y lo que me devolverá ya es un esquema. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, esto es porque el tema de tener por aquí passwords hardcodeados y tal vez no es la mejor de las prácticas y hay otros modos de hacerlo. ¿Qué más? El resultado sería este. Puedo establecer una conexión como lo hago arriba o como lo hago abajo. Estáis de acuerdo conmigo que como lo hacemos abajo pues es bastante más cómodo. Vale, esto es el esquema, pero estamos hablando también de result classes, que son las que definen cada una de las tablas, ¿vale? Vamos a ver cómo definimos una result class. Bueno, heredamos de DBX Class Core, configuramos la tabla y aquí lo que vamos a hacer es definir cada una de las columnas, ¿vale? Definimos la columna ID, pues que es el data type, bla 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 bla, la columna name, pues de más definición tal cual password. Al final le decimos primary key es el ID y si hay alguna constraint y tal también la definimos. ¿Qué más? Claro, estamos hablando del mundo relacional, ¿no? Y en el mundo relacional, pues, habrá que hablar de relationship, de relaciones. ¿Qué relaciones tenemos en el mundo relacional? 1N, 1.1, NM, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo en las result classes también es donde tenemos que definir las relationships de que hay entre nuestras tablas. Vale, en DBX Class, pese a que nosotros cuando pensamos en una relationship lo que vemos es una relación entre dos tablas, en DBX Class las relaciones se definen a nivel de tabla, es decir, desde la perspectiva de la tabla, ¿qué es esa relationship desde la perspectiva de la tabla? Y sí, se definen en la result class. Vale, por ejemplo, una relación 1N, un artista que puede tener N álbumes, la tabla de álbumes tendría una pinta como esta, como todos sabéis ya. Habría la columna, por ejemplo, artist, que sería una foreign key. ¿Y cómo representaríamos esto? Pues en la result class de álbumes definiríamos una relación belongs to, que básicamente lo que viene a decir es que esta columna artist en realidad pertenece a otra tabla, ¿vale? Y en el otro lado de la relación en la result class artists, diríamos que cada uno de los artists, has many, puede tener varios álbumes, ¿vale? ¿Qué más? Relación 1-1. Pues sería bastante parecido, ¿no? También habría una columna que sería una foreign key, y en este caso esa foreign key pertenecería a otra fila de la misma tabla, y a la vez cada fila de la misma tabla tendría en este caso una pareja, que sería otra fila de la misma tabla. Por último, las NMs. Por aquello de no tocar las narices al señor Code, vamos a materializar una tabla intermedia. Y esta tabla intermedia, ¿qué pinta tendrá? Pues, tal y como hemos visto antes, las relationships belongs to, pues cada una de las dos columnas definiríamos una belongs to en cada una de las dos columnas, y después en cada uno de los dos extremos de la relación diríamos que artist has many filas de la tabla intermedia, y por otro lado festivals has many filas de la tabla intermedia. Bien. Por último, sobre las relationships NM. Las relationships NM difieren un poco del resto de relationships del mundo de DBX Class. Exacto. Una relationship en el mundo de DBX Class se define como una conexión entre dos tablas, ¿vale? En el caso concreto de las NMs, se llaman relationship bridges, porque recordaos que metíamos la tabla intermedia, ¿ok? Digamos que las NMs son relaciones un poco especiales. Bueno, más de lo mismo. Tendríamos que definir el álbum con sus columnas, la primary key, las relaciones, tendríamos que definir los festivales con sus columnas, primary key, las relaciones, bla bla bla. Lo mismo, la tabla intermedia, las columnas, las relaciones, bla bla bla. Total, que esto es un montón.
montón de código para empezar a usar DBX Class. ¿Qué pasa si tengo una base de datos de 50 tablas y quiero empezar a usar DBX Class? ¿Tengo que picarme todo esto para cada...? No. Hay algo que se llama DBX Class Schema Loader, que está muy guay y que el autor es, bueno, voy a intentar leer el nombre, Daniel Mari Mansaker y Mari en Mari para los amigos. Ajá, exacto. Y que sepáis lo que es, como que sea, que es una distribución totalmente separada de DBX Class, aunque está en el mismo namespace. Vale, sobre lo que hemos estado haciendo hasta ahora, antes de entrar bien en Schema Loader, algunos problemas que creo que son importantes, ¿no? Sobre el tema de definir las res subclases como lo estábamos haciendo. Por un lado, y como hemos comentado, hostia, esto es un montón de código, ¿vale? Pero es que además, por otro, en realidad lo que estamos haciendo es mantener el estado en dos sitios. Estamos manteniendo el estado por un lado en la tabla y por otro lado en la res subclass. Y esto hay que mantenerlo, salen inconsistencias, es decir, bueno, como se suele decir, don't repeat yourself, ¿no? Y entonces, con DBX Schema Loader, DBX Class Schema Loader lo que nos permite es automatizar totalmente la definición de estas result classes. Todo. Es decir, DBX Schema Loader te crea los archivos de las result classes, te hace las column definitions, te hace las primary keys, las unique constraints, te define incluso todas las relaciones, todo. Vamos, que es que el Schema Loader es como si viniera Chuck Norris, mirara tu base de datos directamente a los ojos y bueno, tu base de datos lógicamente pues se lo cuenta luego, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Schema Loader, ¿estáis de acuerdo conmigo que es guay, es una herramienta muy útil? ¿Cómo funciona? Pues lo mejor de todo es que es una barra simple. Por ejemplo, un script para obtener toda la definición de mi base de datos, en este caso, pues hago use de DBX Class Schema Loader, uso el método que me provee de makeSchemaAdd, le pongo mi namespace, algunos parámetros, le digo, oye, ¿dónde quiero que me dampees el esquema? Aquí, bien. Y le paso la cadena de conexión. Y así de simple. Perdón, pero ¿qué pasa si no tengo la base de datos creada? O si cambio la base de datos. Si no, hombre, tienes que tener la base de datos creada. Hay otra opción, hay una forma de ir de las clases a la base de datos. ¿Cómo? ¿No he entendido? Hay una forma que es, en vez de empezar por el SQL creado con tus 93 tablas, empezar con tus 93 clases escritas y decir, ahora escríbeme todo el DBX Class, el de Premium Handler. De Premium Handler. Sí. Está muy guay eso. Si me da tiempo lo comento al final. Y hace también los diff. De hecho, con esto también es capaz de hacer diff. Para que veáis un pequeño ejemplo, que no os miento que es de verdad. Este es el script del que os hablaba. Y si yo esquema, esto me dampea todas las definiciones de clases y por ejemplo aquí tendríamos el esquema del que hemos hablado y las clases de result y por ejemplo cojamos artist y veis, aquí tenemos toda la definición que nos hemos explicado antes, pues nos la ha hecho, ¿verdad? Nos ha añadido documentación, bla, bla, bla. Una particularidad de la que hablaremos después es que si os fijáis al final del todo pone esto ha sido creado por DBX Class Schema Loader. No me toques nada de esto aquí abajo, pero aquí sí que puedes añadir mi código. Luego hablaremos de esto. Volvamos. Pues eso, después de esto, Faith in DBX Class Restored. Vale, vamos a mirar algunas queries, entre comillas, complejas. Joins y demás. Vale, sí, antes de empezar, alguna sobre las relationships. Las relationships nos proveen de métodos de accesos que lo que nos permiten es ir navegando, dado un result, una fila, nos permite ir navegando a través de relaciones y ir saltando de result set, por ejemplo. Es decir, una vez más, si lo llamo en contexto escalar, si dado a un artista yo le pido sus álbumes, pues me devolverá un result set que contiene todos sus álbumes. Bueno, en contexto de lista los tengo antes. Acordaos que esto, para hacerlo sin la relationship, lo que teníamos que hacer era irme a álbumes y buscar por el artista ID y demás, lo cual no mola mucho. Más convenience methods. Si os acordáis, al principio de la charla comentaba de que para crear, por ejemplo,
un álbum necesitaba saber la ID del artista del álbum, ¿vale? Con las relationships esto nos lo ahorramos. Yo puedo coger un artista y decirle, oye, pues créame un álbum de este artista, mediante la relationship albums, y le paso pues los valores que sea. Esto me crearía este código de aquí me crearía un álbum y establecería una relación con el artista. Algo parecido es el método add2albums. Cojo un artista y le digo, oye, añádeme a los álbumes de este artista, pues me creas uno con estos valores y estableces una relación, con la particularidad que la forma de add2albums yo puedo tener un result como este álbum y directamente añadírselo. ¿Qué más? Esto es curioso. Esto yo la primera vez que me toqué, no sé si aquí muchos habéis tocado ya de VX Class y Template Toolkit, pero la primera vez que me toqué con esto me pegué bastante, la verdad. El tema es, bueno, mirad, si miráis la primera línea en Template Toolkit, tengo un result artist y a través de la relationship, pues eso es lo que yo creo, me voy a buscar todos los álbumes de ese artista. Y luego accedo a count, que es un método que me diría cuántas filas hay en ese result set, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto se está evaluando en contexto de lista. Y entonces lo que está haciendo es no me está devolviendo ese albums, artist.albums, no me está devolviendo un result set. Lo que me está devolviendo en realidad es una lista con todos los results de eso, de los álbumes de ese artista. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llamo a count, eso no funciona y no tiene el resultado que yo esperaba. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Pues como veis aquí abajo, en lugar de llamar a albums, llamamos albums-rs y lo que nos devuelve es un result set. Siempre nos devolverá un result set. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos cosas como joins? Pues así. Cogemos mediante... Fijaos que en esta query, antes a search, ¿qué le pasaba? Le pasaba una clave, en un hashref le pasaba pues, las condiciones que normalmente meteríamos en un web, y aquí hay dos hashrefs. Deciros, no quiero hablar de SQL Abstract, pero deciros que el método este de a search le pasa dos hashrefs con las condiciones, esto es algo que se encarga una clase que se llama SQL Abstract, que usa de VX Class, y que esa clase de lo que sabe es de las condiciones, y se encarga de traducir las condiciones en este formato a unas condiciones que entienda de VX Class. ¿Qué más? Y una vez tengamos esto, pues podríamos recorrer cada uno de los álbumes con next y sí, vale, podríamos... Estamos joineando a través de álbumes y esto realmente no tendría el resultado esperado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué query me generaría esto? Esto generaría la siguiente query. Fijaos que las únicas filas que estoy seleccionando son las del result set artist y al fin y al cabo, si lo pensáis, tiene su sentido porque estoy llamando el search sobre el result set artists. El result set artists sabe sobre artists, no sabe nada sobre álbumes, ¿vale? Entonces, ¿qué query me genera esto? Pues solo me selecciona las columnas de artist. Y entonces cuando intente acceder aquí a un title me dirá que esto no sabe nada. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues lo que tenemos que hacer es especificarle qué columnas quiero. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante el más select y el más as que veis aquí, ¿vale? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Oye, pues cógeme los artistas, los que tengan un nombre like como este, me los lineas con sus álbumes y lo que quiero que hagas es que le añadas esta columna de aquí, a través de la relación albums, la columna title, como pues con esta etiqueta de aquí. Deciros que esto no es como un as de SQL, ¿vale? Y cuando hagamos esto, pues mediante el método getColumn y especificándole el nombre de columna que hemos definido aquí arriba, pues entonces esto sí que nos va a dar, como esperábamos antes, el título del álbum. Bien, esto funciona. Y la query que genera, ¿ves? Aquí sí que estamos pidiéndole pues, el título del álbum. Vale, las joins y las NM relationships. Antes hemos dicho que estas relationships eran especiales, no eran como el resto, ¿vale? Y de hecho, ¿qué ocurre? Imaginaos que yo tengo un artista, ¿vale? Y quiero obtener, pues, quiero hacer una búsqueda sobre artists y a través de una join irme a los festivales. Acordaos que aquí hemos pintado una tabla intermedia. Vale.
¿Qué más? Esto, en realidad, esta relación que hay aquí, si os acordáis antes, es una many-to-many y hemos definido dos relaciones en realidad. ¿Cómo hemos definido es una relación por aquí y una relación por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Si hacemos la join directamente con la many-to-many, esto no nos va a funcionar. Porque para hacer una join necesitamos especificar una relationship de DBX class, no una relationship bridge, como hemos dicho que eran las MN, ¿vale? ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Pues con lo que... Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues joinear a través de la primera relación y de la segunda relación. Fijaos que aquí la estructura que tiene el join es ligeramente diferente, ¿vale? He utilizado el hashref. ¿Por qué? Porque si queremos ir navegando en profundidad, si queremos ir saltando relaciones para adentro, utilizaríamos un hashref y podríamos ir anidando tantos hashrefs como veces quisiéramos ir saltando, ¿vale? Y ya está, le diríamos que, oye, añádeme la columna de esta festival.name como festival. Y esto ya sí que funcionaría. Esto es lo que en DBX Class llaman multistep joins. ¿Qué más? Añadiéndole un poquito más podemos joinear no solo con la tabla intermedia y festivales, sino que además también podemos joinear con álbumes. Esto es una pega que a mí cuando me la encontré en su momento me desagradó un poco, fue una limitación un poco chunga de DBX Class. El tema es que, como sabéis, hay diferentes tipos de joins. Como sabéis, podemos establecer diferentes tipos de join, left, outer, bla, 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 bla. Por defecto, las joins que hacemos en DBX Class van a ser inner joins, ¿vale? Y el problema es que no pueden ser cambiadas aquí cuando uso una join, aquí, digamos, on the go, no puedo especificar qué tipo de join quiero. Esto es algo que depende de la relación. ¿Y qué pasa? Si quiero hacer left joins, si quiero hacer outer joins, a día de hoy en DBX Class, ¿qué tengo que hacer? Pues no me queda otra que usar el workaround de, bueno, pues tengo mi relación, mi relationship, en este caso, pues artists, y luego me defino una relationship adicional donde le especifico un join type left. Y si quiero hacer left joins, pues usaría esta relationship de aquí. Esto es algo que bueno, están trabajando, están intentando hacer, y de hecho Pepero y yo fuimos a una hackathon de DBX Class y estuvimos tocando código relacionado con esto. ¿Qué más? Sí, podemos hacer order bys, algunas condiciones con ORs, etcétera, etcétera, como veis aquí. ¿Qué más? Podemos hacer agrupaciones. Podemos hacer funciones de agregación, un count, como veis aquí. Y, vale, aquí le estamos diciendo, oye, hazme un count, agrúpame, cógeme todos los álbumes, me los agrupas por su artista y me cuentas cuántos álbumes tiene cada artista. Vale, y aquí es lo que estaríamos sacando. Vale, sí, pregunta. Hemos hablado antes, no sé si os acordáis, de que a mí me gustaría que, bueno, en este class, un ORM como DBX Class, me permitiera, me ofreciera mejoras de rendimiento. Es decir, que si yo hago una query y luego no la uso, pues que esa query lo mismo luego no se tiene que acabar haciendo. Aquí en este caso, si veis este trozo de código, hago una search sobre todos los results de la tabla albums y voy iterando sobre cada álbum. Y para cada álbum lo que printo es el nombre del artista de ese álbum. ¿Cuántas queries creéis que salían aquí? ¿Alguien? Álbumes más uno. Aquí haríamos una query y luego por cada iteración que hacemos en el bucle, al tener el álbum y navegar al artista, esto generaría una query adicional cada vez, ¿vale? Y prefetch nos permite, pues, lo que nos permite es, si anticipamos que vamos a estar iterando sobre todos los álbumes de este modo, lo que puedo hacer es hacer prefetch de esta relación y luego cuando aquí vaya a buscar, tal como está haciendo arriba,
pues el nombre del artista es algo que la query que generará esto de aquí ya sacará esta información, ¿vale? Y entonces cuando la esté pidiendo aquí no tendré que generar una query otra ¿Es vez. un join automáticamente? ¿Cómo? Es un join automáticamente. Exacto. Y se lo guardan en una estructura De hecho, No es exacto, un result set. de hecho, vamos a ver un momento. Si veis este script, esta es la query, una query como la que estábamos comentando ahora, ¿vale? Tengo mi esquema, le pido los álbums y hago un search con prefets de artist y luego voy iterando sobre el result set y printo pues el artist name. Voy a comentar esta línea y voy a usar algo de lo que os voy a hablar después, que es el Ultimate Debug para el DBX Class. Esto ejecutará el script y con DBX 3 igual a 1 lo que hace es que me printará todas las queries que va haciendo, ¿vale? Si os fijáis, pues ha hecho la primera query y para cada iteración vemos que se va a buscar a la tabla artist el nombre del artist, ¿vale? Si ahora lo que hago, todo el mundo lo ve claro esto, ¿no? Si ahora lo que hago, es edito esto y les comento esta línea, efectivamente lo que va a pasar es que solo se genera la primera query. Y como ha dicho él muy bien, lo que hace es esa query, pues hace una join y ya se va a buscar antes de tiempo toda esa información. Ahora, si lo puedes automático acá, ¿por qué no lo puedes hacer automático para la otra manera? ¿Cómo? Perdón. Si lo puedes hacer automático aquí, ¿por qué no lo puedes hacer automático cuando... Porque lo mismo a veces no quieres hacerlo, ¿no? Es decir, si, ¿para qué quiero hacer una join si lo mismo luego no voy a necesitar? No, quiero decir, cuando estabas especificando el join, la sintaxis era bastante fea. Esta es una sintaxis mucho mejor, de alguna manera. Sí, pero esta es un join y se trae absolutamente todo. La otra le puedes decir exactamente qué quieres de cada tabla. Es la diferencia. Sí, ok. Y sí, será horrible. Sí, ¿te parece muy duro realmente la sintaxis del join? ¿Sí? Sí. Bueno, hay que saber más sobre el esquema de lo que han... No solo el esquema, la sintaxis es muy específica, cómo está todo organizado. La primera vez que veo de DBX, honestamente. Ajá. Yo usé DBX 10 años y todavía me sigue molestando. Okay. Hostia, pues debo estar enfermo, como decía antes Javi o algo. A mí me parece He usado otros frameworks y me sigue pareciendo que Voy a decir una herejía, pero estuve hace poco, tuve que aprender SQL Alchemy de Python. No lo conozco. Y la manera en que resolvieron toda la sintaxis de queries está mucho mejor, mucho más clara. ¿Cómo has dicho que se llama? SQL Alchemy. Alchemy. Sí, con Vale. Pues no sé. A mí personalmente me parece bastante cómodo el tema de tenerlo en una estructura de datos que luego a la hora de iterar lo puedes generar de condiciones con más o menos facilidad. A mí me resulta bastante cómodo. Una pregunta sobre el DBX. Si tú tienes un esquema sin las tablas estas intermedias para hacer las joins, ¿qué pasa? Tienes que crear las tablas. Ajá. Sí. Hay herramientas que te facilitan mucho el tema de crear tablas, incluso versionar tablas, etcétera. Luego lo menciono. No quería hablar de ello, pero bueno, lo podemos comentar. ¿Qué más? Vale, hemos hablado de las result classes. Sabemos que hay luego result set classes, es decir, al principio hablaba de que una tabla la movíamos en el mundo de DBX class a una result class, pero había otra. 10 minutos me quedan. Vale, perfecto. Y luego hemos dicho que había conjuntos. Cuando hago una query me devuelve un conjunto de filas, eso lo que me devuelve es un result set. Pues tanto a una clase como a otra, digamos que le puedo añadir comportamiento. ¿Cómo hacemos esto? Pues la manera es simple. Me voy a mi result class que hemos visto antes. ¿Os acordáis que os he dicho antes que cuando el schema loader me genera la clase, me pone este texto y me dice, oye, todo esto ahí arriba es del schema loader, no me toques nada, eso aquí hay un 5 y tal. Pero justo abajo yo puedo meter las funciones que quiera. Es decir, por ejemplo, en el result de álbum puedo definir una función que sea title year y lo que me devuelve es la concatenación del título de ese álbum y del año del álbum. Por ejemplo, lo que sea. Y de misma manera en la result set class pues puedo definirme puedo definir el método que quiera. Por ejemplo, en este caso, pues que me devuelva todos los años, todos los álbumes de los años 70, por ejemplo.
¿Qué más? El Ultimate Debugging Method de Xflash ya lo hemos visto, que es para esta variable de entorno. Y algo de lo que realmente no tengo transparencias, pero hostia, es una herramienta muy, muy potente, como ha comentado antes él, que es el DB Xflash Deployment Handler. ¿De qué va esto? Esto va de... Al fin y al cabo es versionar el esquema de tu base de datos, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Tiene toda una serie de YAMLs, de definiciones de tu esquema. Imagínate que tenemos la primera versión del esquema de base de datos. Pues él se crea en YAMLs la definición de la base de datos. Tú puedes hacer unos cambios a ese esquema y le dices, vale, este esquema como está ahora es una versión nueva. Pues él solo te calculará las diferencias, ¿vale? Y por ejemplo, si quieres luego pasar eso en tu entorno de producción, pues lo que te genera también son unos scripts de upgrade para que de forma automatizada puedas moverte de una versión a otra. Eso la verdad es que está muy bien. Yo no lo había usado nunca como para... Y ni siquiera necesitas los YAMLs. Puedes decirle, mira, esta es mi base de datos y está en la versión 13 y mi esquema ahora está en la 47. Y no tiene que pasar por cada versión para hacer el upgrade. Sí, ahí... Salvo que tengas ahí código que quieras ejecutar, pero si no, él se conecta a base de datos, lee la base de datos desde el SQL, genera un esquema, lo mismo que usamos aquí para golpear, lo genera en memoria, agarra el tuyo, lo genera también, hace un div y con eso genera el código SQL para mover. Si no solo puedes hacer upgrades, sino puedes hacer deploys directamente. Sí, vale. ¿No? Vale. Por último, bueno, que esta gente está, a mí es lo que digo, que están súper abiertos a que la gente se involucre. Van organizando lo que se llaman DB Xflash Hackathons. Pepe y yo, como comentaba, fuimos a una. En abril de 2015, tienen otra. Y no sé, a mí me sorprendió pues lo bien que te reciben. Vas ahí, te proponen lo que están haciendo y ya te propones a, no sé, a mí. La verdad que me gustó mucho. Y ya está, la verdad que me había preparado esto. He visto que al principio he ido a toda hostia, disculpadme, como he dicho, es la primera vez que me subo aquí, pero eso. Y ya está, no sé si tenéis preguntas o lo que sea, aquí estoy. El tiempo de Bootstrap es muy cortito, ¿no? ¿El qué? El arrancar, o sea, el Al que te framework no genera te el esquema. consume casi nada, ¿no? Sí, te genera el esquema y ya está, es muy rápido. No sé, algo que también mola mucho es que en el search eso es un hash, por lo que puedes montar programáticamente tus condiciones. O sea, ¿vale? Puedes coger y decir, sí, ahora quiero filtrar, el usuario quiere filtrar por esta columna, con este valor, pues nada, lo pones en el hash, pones la condición y te lavas las manos. Pregúntate, ¿cómo maneja cuándo se ejecutan las operaciones y cómo se manejan los commits, los rollbacks? Vale, transacciones de esto no he hablado y realmente no tenía intención de hablar, ¿no? Pero bien que lo comentes. El tema de qué genera y qué no genera una consulta, es decir, que si tú vas a buscar datos o si tú te defines una query y luego esos datos no los usas, no va a generar ninguna Hace la query con query los datos. Intentas acceder al primero. No sé, solo. Okay. O sea que puedan idear queries sin que esté ejecutando nada. Sí. Okay. De hecho, una cosa que no comentó, pero que también es, además de añadir atributos a métodos a un result, se puede añadir al result set. Ah, sí que lo he comentado, sí. Ah, ok. Ha ido muy rápido. Sí. Entonces, y ahí sí, lo que estás haciendo es eso, tú le vas añadiendo condiciones y él internamente se va guardando. Y al final, cuando accedes a algo, es cuando... Okay. Realmente un result set te lo puedes imaginar como el conjunto de instrucciones que necesito para obtener esta query. Entonces, result set, ¿le añades más condiciones? Pues vale, es eso más las condiciones. Si le añades más, y te va devolviendo cada vez el result set. Si cuando le dices, dame la primera fila, es entonces cuando coge y escribe el SQL y empieza a generar los datos. ¿Qué soporte tiene esto a base de datos? ¿A qué conecta? Muy buena pregunta. Claro, tú estás definiendo queries en el formato este que habéis visto, que comentaba Pepe como estructuras de datos. Lo de los rollbacks. Ah, vale, ok. ¿Qué vas a preguntar, tío? Bases de datos. Ah, sí, sí. Sí,
tú generas una query en este formato que hemos visto y luego TBX Class se encarga de traducir eso pues, al backend que haya, sea SQL Server, sea MySQL, sea Postgres, lo que sea. Oracles, sí. I de fet hi ha una xerrada superbona del Rivasushi que discute sobre qué hemos tenido que hacer para coger esta instrucción y hacerla en SQL Server. Por ejemplo, para hacer un offset de filas, claro, en SQL Server tienes, creo, top. Que puedes, oye, dame las primeras filas. Pues el tío explicaba y dice, bueno, pues para hacer esto en SQL Server lo que tuvimos que hacer es coger, si tengo 10 filas y quiero las 5 del medio, pues lo que tengo que hacer es coger las top, luego darle la vuelta, coger las top otra vez y luego darte una vuelta para devolverte el ordenado. Son fumadas. Sí, digamos que para cada uno tiene optimizado para cada caso. Sí. Lo bonito es que tú al ResultSet le dices, limit, dame 10 filas. Ya está. Y él se lo busca para hacer las virguerías. Y sobre lo de las transacciones, tiene soporte a transacciones, es decir, y hay diferentes modos de hacerlo. Últimamente recomendaban encapsular lo que quieras meter en una transacción en un método que es transaction do. Ahí dentro metes todo lo que quieras hacer y te encargas de meterte eso en una transacción. Creo que si hay cualquier problema por ahí, te hace el rollback, o si no, puedes gestionarlo tú mismo. Tú mismo puedes hacer hay un método que se llama transaction begin, inicias una transacción, haces lo que sea y luego al final haces transaction commit y ya está. Te lo hace todo. ¿Cómo? Te lo hace a todo, efectivamente. Si no hay algo en medio, pues... Sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? Pues esto es todo, de verdad que, hostia. Uy, exactamente igual de currada la presentación que la mía. Igual. PowerPoint. Bueno, tú la has llenado muy bien de otras maneras. So many phrases. Saber con la sal que escuchaba muchas veces muy bien de ese poder. Usa overload proyectos de manera bastante eficiente. Muchas cosas que pueden ser como short. El tema es que de manera más tienes un problema, es una clase que se le da Pero acá es igual, ¿eh? Que hay una mostrado que hay por encima de otra cosa que es el cambio. y hace esto que eso Pero la cosa, lo bueno de eso es que luego usas el nombre del método, del activo, además una columna, y eso lo usas como identificador para todo. Eso con objeto web, es un objeto el nombre de tu punto filter y pones clase punto atributo mayor que no. No, Bueno, más allá. Sí, pero escribí un par de plugins que se meten conozco el código y muchas veces he hablado con el distrito intelectual sobre algunas cosas y al final a ver, sí, se puede cambiar la cita pero la cita es bueno, cualquier query contra optimizar en otros frameworks hay que hacer el Sí, para mí hoy fue como un... Es que no tenemos tiempo.
esa conciencia. Ja no sé si donar-te el pes i vols visitar. Ja en parlarem. No, perquè bastants amics separats, però... ¿Cuántos años llevas de comparación? I cada vegada estic acostumat a no tinc més, estic que cada vegada que el diu algú no, és que em caso, i dic, bueno, i jo passa el dic, no sé si un artista que em sap greu o que em felicitat. No, això espero, joder, últimament, Una especie de otra... Y luego, la última voz que ànim amb la preparació. Sí, pero a mí personalmente me gusta. Por ejemplo, a la hora de formatar código o todo eso, sería un poco más. Ser un novato, me molan bastante. Es que tenía que hacer cositas y tal. No, está molando. El rollo es maravilloso. Es como saber Ah, sí. Tenen moltes coses que semblen bastant. No sé si al final todos van a convertir. Bueno, supongo que ahora tendrán més o menys cosas común, porque a veces la informació, no? Sí, cada... Eso me gusta. Además de esa per la mateixa, per exemple, a l'hora de fer consulta, Sí que fa com... Bueno, com això, que no recordo molt bé, però la part del web, diguéssim, les concatenes, diguéssim, i les foten condicions, que era el cert més... La idea major que tal. Són molt similars. Sí, sí. Sobre un estil plan que... Molt bé. Por eso me está molando, porque el otro ya me molaba, al menos de por detrás, la verdad es que lo Ja, jo quan vaig entrar ho vaig veure. No, però no sé, poc a poc ja m'han metido en informàtica, saps? Exacto. Pero, lo podríamos hacer en PER. Tengo la sensación que por ahí siempre explican. ¿Pero de qué temas te ¿Está qué? No tienes el... Ah, no, es que no sé si ya empieza o no, porque no terminó. Diego Jaime, gracias por venir. Saludos. Pero sí, estoy todo de acuerdo.